Génesis de la gripe A. A finales de los años 90, intercambios de repertorios genéticos enteros entre las diferentes cepas virales durante la cohabitación celular ocurrieron entre H3N2 de origen humano, la gripe aviar norteamericana y la gripe clásica. El resultado fue un virus reasociado de cepas H3N2 y H1N2, que empezó desde entonces a circular en las poblaciones de cerdos norteamericanos. El triple virus reasociado intercambió su material genético con el de la gripe aviar euroasiática, resultando en el virus H1N1 que está circulando actualmente en los humanos. Algún día la enseñanza será así.